La iglesia está llena. Los cultos se abarrotan, las manos se levantan, los himnos se cantan con fervor. Pero Dios sigue en silencio, porque no todo el que entra en la casa de Dios pertenece al reino de Dios. Vivimos una generación que confunde la presencia física con la fidelidad espiritual. Gente que se sienta en el banco del templo, pero camina con el corazón lejos del altar. Están dentro de la iglesia, pero siguen siendo infieles en pensamiento, en vida. En verdad ansí sientes que algo anda mal. Si ya percibiste que muchos que dicen Señor, Señor, no viven lo que predican, entonces este mensaje es para ti. Es un llamado a ver con los ojos espirituales. Lo que la multitud se niega a ver. Charles Spurgeon decía: mejor un hombre solitario y fiel en el desierto que 1000 hipócritas alabando en voz alta. La fidelidad no se mide por el sonido de las alabanzas, sino por la integridad del corazón. En este vídeo entenderás por qué la iglesia moderna está llena de infieles y cómo discernir entre el creyente verdadero y el religioso de fachada. La verdad dolerá, pero te liberará. La iglesia está llena. Los bancos están ocupados, las manos se levantan, los ojos se cierran, las voces resuenan salmos. Pero no todos los que están allí, de hecho, entraron. La verdad que pocos se atreven a admitir es esta: en estar en la iglesia no significa estar en Cristo. La frecuencia al templo no es prueba de comunión con el Espíritu. Es posible formar parte del cuerpo visible y aún así ser un extraño al cuerpo real de Cristo en Jesús. Lo sabía. Miraba a las multitudes que lo seguían y decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sus palabras no eran para ateos, sino para los religiosos, los que oraban, ayunaban, conocían la ley, pero no lo conocían a Él. Estos son los infieles invisibles. Están allí, semana tras semana, conocen la liturgia, cantan con emoción, a veces incluso predican, pero sus corazones permanecen en adulterio espiritual. Aman a Dios con los labios, pero se sirven a sí mismos con la vida. Parecen ovejas, pero por dentro llevan los deseos de los lobos. Son como Judas. Caminaron con Cristo, vieron milagros, participaron de la mesa, pero en el momento decisivo entregaron al Maestro por 30 monedas. El traidor moderno no vende a Cristo por plata literal, sino por comodidad, influencia, estatus, vanidad. No necesita negarlo con palabras. Basta con vivir sin obediencia. Esta infidelidad no es accidental. Es cultivada en corazones que desean las bendiciones de Dios, pero no el señorío de Cristo. Quieren el cielo como destino, pero no quieren la cruz como camino. Y por eso crean una nueva religión, una fe cómoda, selectiva, diluida, donde el pecado es tolerado, la santidad es opcional y la verdad es adaptable. Charles Spurgeon, viendo el inicio de este movimiento en su tiempo, escribió con dolor: la iglesia que se casa con el mundo se convertirá en viuda de Cristo. Esta frase suena como un lamento profético. Lo que tenemos hoy es exactamente eso en iglesias populares, modernas, llenas de programas, luces y aplausos, pero espiritualmente viudas. La presencia se fue, la palabra fue negociada, el novio está ausente, y aún así, los bancos están llenos. Porque las multitudes siguen buscando lo que siempre buscaron: señales, pan, milagros. No quieren ser discipuladas, quieren ser entretenidas. No quieren morir a sí mismas, quieren que Dios sirva a sus sueños. Y los infieles se multiplican como levadura, contaminando toda la masa con una fe superficial, mundana y funcional. Pero hay un remanente, siempre lo hay. Están aquellos que lloran en silencio porque sienten la ausencia de la gloria. Están los que aún leen las Escrituras y tiemblan por dentro. Están los que miran el púlpito y se preguntan: ¿dónde quedó
la cruz. Estos no buscan una experiencia religiosa, quieren un encuentro real. No quieren solo saber sobre Dios, quieren pertenecerle a Él y por eso sufren, porque la fidelidad duele en un mundo que se enamoró de la apariencia. Si tú eres uno de ellos, sabe, en el camino es estrecho, solitario y muchas veces confuso. Pero es en ese lugar, entre la multitud y la verdad, donde Dios prueba los corazones. Es allí donde Él separa a los fieles de los que solo parecen fieles. La iglesia visible es un campo mezclado, pero el reino es puro, santo, inviolable. Y solo los que han nacido del Espíritu lo disciernen. No te engañes. Jesús no vendrá a buscar una multitud. Él vendrá a buscar una novia santa, fiel, preparada y quizás, cuando ese día llegue, muchos que hoy se creen seguros dentro del templo descubrirán que nunca entraron de verdad. La infidelidad espiritual rara vez es percibida por ojos humanos. No se revela en ropas, en gestos o en frecuencia. Se esconde donde solo Dios vean en el altar secreto del alma. Y allí, incluso en silencio, muchos ya han cambiado al Señor de la alianza por otros señores. El corazón que antes ardía por santidad, ahora desea comodidad. La mente que antes se rendía a la palabra, ahora busca adaptar la palabra a sus propios deseos. Pero la fidelidad siempre ha sido una cuestión de alianza. Y la alianza no es un sentimiento, es un pacto, un compromiso irrevocable sellado con sangre. Cuando Dios llamó a Israel, no los llamó a un culto, ni a un evento, sino a un pacto. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Eso es alianza. Un vínculo que exige exclusividad, lealtad y amor que resiste la traición. En la antigua alianza, la infidelidad espiritual era tratada como adulterio. Los profetas decían: ustedes dejaron a su esposo y corrieron tras otros dioses. La imagen es fuerte. Un pueblo que, aunque bendecido, corría hacia los brazos del mundo. Y hoy, el escenario se repite, solo que los ídolos ya no son de madera o piedra. Ahora son ideas, doctrinas convenientes, promesas fáciles, fama e incluso ministerios alimentados por vanidad. A la infidelidad no comienza con negación directa, comienza con distracción, con justificaciones, con pequeños desvíos, un culto que ya no tiene temor, un evangelio que omite el arrepentimiento, que cambia la cruz por la performance. Y entonces, poco a poco, la iglesia se vuelve semejante a la novia infiel, descrita por Oseas, amada por Dios, pero constantemente huyendo de sus brazos. Y en medio de esto, la multitud celebra, porque el culto es agradable, las músicas son emocionantes y los líderes son carismáticos. Pero Dios está en silencio. La gloria se fue, la alianza fue rota, aunque la apariencia de devoción permanezca. Como en los días de Elí, los sacerdotes aún ofician, pero la presencia se retiró. En el arca fue llevada, y nadie la extraña. Spurgeon decía que la marca de un verdadero cristiano no es cuán alto canta el domingo, sino cuán fiel es cuando nadie lo está mirando. Infidelidad no es ruido, es constancia, es devoción silenciosa, es permanecer puro en el desierto, es obedecer cuando nadie aplaude, es vivir como si los ojos de Dios estuvieran sobre nosotros, porque lo están. En la iglesia moderna, en su afán por crecimiento y relevancia, olvidó la fidelidad. Quiere números, pero Dios busca alianzas. Quiere movimientos, Dios busca corazones. Y por eso, la multitud que llena los templos puede no llenar el cielo, porque el reino no se establece en la masa, sino en el remanente fiel. ¿Y quiénes son los fieles? No son los que nunca caen, sino los que siempre regresan, los que reconocen la traición del propio corazón y
con lágrimas, corren de vuelta al Padre. Son los que no aceptan vivir una vida de apariencia, los que prefieren la verdad que duele a la mentira que conforta. Son aquellos que incluso en medio de un sistema corrompido, aún oyen la voz del novio y dicen: sí, Señor, yo te pertenezco. Puedes estar en una iglesia llena, escuchar sermones poderosos, participar en grandes eventos, pero si tu corazón no está en alianza con el Cordero, todo eso es una ilusión. La fidelidad no es un evento, es una vida, y comienza cuando entiendes que ya no puedes pertenecer a dos mundos. No puedes amar a Dios y a las tinieblas. No puedes servir al reino y a tu propio ego. No puedes adorar a Jesús y alimentar tus propios ídolos. Dios no se impresiona con multitudes. Él busca alianzas, y cuando encuentra un corazón fiel, aunque sea el único, Él permanece. Porque para el Señor, un justo vale más que 1000 que lo alaban con falsedad. El altar siempre ha sido el lugar más sagrado de la fe. Era en el altar donde se encontraban el arrepentimiento del hombre y la misericordia de Dios. Era allí donde la sangre de los sacrificios hablaba de la gravedad del pecado y de la grandeza. Pero hoy, en muchas iglesias, el altar ya no tiene la función de sacrificio. Se convirtió en escenario de performance. Y lo que era santo fue banalizado. Lo que era temor se volvió entretenimiento. Charles Spurgeon decía: a los predicadores que bromean con el pecado son traidores de la cruz. Y aún así, ¿cuántos púlpitos hoy están ocupados por hombres que quieren ser admirados, no obedecidos? Hombres que usan la Biblia como un guión para la autoayuda y no como una espada que corta. Hablan con elocuencia, mueven las emociones, hacen que la gente aplauda, pero no hacen que nadie se arrepienta. La infidelidad comienza cuando el altar es rebajado al nivel del escenario, porque en el escenario la preocupación es con la audiencia. En el altar la preocupación es con Dios. En el escenario el foco está en la estética. En el altar está en la esencia. El escenario exige luces, escenografía, cronograma. El altar exige rodillas dobladas, lágrimas y quebrantamiento. Y esta diferencia lo cambia todo. En el problema no es el uso de recursos, es la pérdida del propósito. Cuando el entretenimiento sustituye el evangelio, la gente se divierte en camino al infierno. Cuando el culto se convierte en espectáculo, el Espíritu Santo se retira y solo queda la carcasa de la religión. La gente sale conmovida, pero no transformada, emocionada, pero no redimida. Y esto es infidelidad. Infidelidad a la palabra, infidelidad a la cruz, infidelidad a la misión. El altar se convirtió en vitrina de vanidades. Muchos quieren subir para ser vistos, pero pocos quieren ser consumidos, porque en el altar bíblico nadie salía vivo. El altar era un lugar de muerte, muerte del ego, de la carne, de la vanidad, de la soberbia. Hoy se quiere salir de él más famoso, y el pueblo aplaude, porque la iglesia aprendió a amar el escenario. Prefiere predicadores graciosos a profetas que lloran. Prefiere mensajes ligeros a verdades duras. Y así, como dice Pablo a Timoteo, acumulan maestros conforme a sus propios deseos, rascándose los oídos. Están dentro del templo, pero sordos al cielo. Spurgeon también advertía: ansí no predicas contra el pecado. Estás alimentando la condenación del pueblo. Muchos líderes modernos tienen miedo de perder miembros. Por eso endulzan el veneno. Pero el verdadero evangelio no es para agradar, es para confrontar. No dice: eres bueno tal como eres. Grita: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Y quién se atreve a decir eso hoy? Pocos, porque la cultura de la aprobación ha tomado el púlpito. Los pastores quieren likes, no lágrimas. Quieren seguidores, no discípulos. Quieren mantener la estructura,
no incendiar el sistema. Y esto revela dónde está la fidelidad, pero aún están los que lloran entre el altar y el pórtico. Los que se niegan a transformar la casa de Dios en un show. Los que predican incluso siendo rechazados, que se doblegan solo ante el Señor y que saben que el altar no es un escenario, es una cruz. Estos aún mantienen encendida la llama de la fidelidad, y por estos Dios aún visita a su pueblo. Tú que miras, reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al altar para ser quebrantado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados y no solo por tus problemas? ¿Has buscado un Dios que sana tus heridas o un Dios que sana tu alma? ¿Has seguido a predicadores que hablan de éxito o a profetas que hablan de santidad? El escenario puede impresionar, pero solo el altar transforma. Y Dios no se impresiona con la performance. Él busca a los que lo adoran en espíritu y en verdad, a los que mueren allí para que Él viva en ellos. La idolatría nunca salió de la iglesia, solo cambió de forma. En los tiempos antiguos era un becerro de oro. Hoy es el culto a la comodidad, al bienestar, al Dios que cumple mi sueño. Esta nueva idolatría es más peligrosa porque viste la ropa del Evangelio, usa el lenguaje cristiano, cita versículos, canta alabanzas, pero en el centro no está Cristo. Está el ego humano en muchas iglesias modernas. El foco ya no es la cruz, es la conquista. Ya no se habla de renuncia, sino de realización. No se llama al arrepentimiento, sino a la alineación de frecuencias. Y el púlpito, que antes era lugar de confrontación, se convirtió en espacio de validación emocional. Y el pueblo aplaude, porque eso es lo que quiere oír. Charles Spurgeon alertaba en el Evangelio: no fue dado para hacerte sentir bien, fue dado para hacerte sentir desesperado, hasta que corras a Cristo. Pero esto, hoy, es ofensivo. Los predicadores son cancelados por decir que el hombre es pecador. Son acusados de ser duros, radicales, anticuados. Al fin y al cabo, ¿quién quiere oír sobre el pecado cuando busca autoestima en Dios? La nueva idolatría predica a un Cristo que nunca dice no, un Cristo que sirve a los deseos, no que santifica el carácter. Es el Cristo del coach del marketing cristiano, del escenario iluminado, un Cristo que te motiva, pero no te moldea, que te acepta, pero no te transforma. Y es por eso que la iglesia está llena, pero llena de infieles, porque siguen a un Dios que nunca existió. En este falso evangelio seduce porque es dulce. Promete el cielo sin cruz, promete victoria sin obediencia, promete bendiciones sin alianza. Pero como decía Tozer, lo que salva es la verdad, no el entusiasmo. El entusiasmo puede llenar auditorios, pero solo la verdad llena el corazón de Dios. La generación actual busca palabras que masajeen su alma. Quieren oír que todo saldrá bien, que llegó el tiempo de cantar, que la restitución está cerca. Pero huyan de las palabras que dicen: aniéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Prefieren líderes que digan: tú puedes todo, que maestros que digan: tú necesitas morir para vivir. Y así se construye una fe frágil, una fe que se desmorona ante el primer dolor, que abandona el culto cuando Dios no cumple los deseos, que se revela cuando es llamada a la santidad. Es una fe que nunca maduró, porque fue alimentada solo con leche y nunca con carne. Es una fe que idolatra promesas y desprecia mandamientos, pero hay un remanente, siempre lo hubo. Hombres y mujeres que rechazan el evangelio de la comodidad y abrazan el evangelio de la cruz, que no buscan un Dios que los sirva, sino que desean ser siervos fieles de Él. Aún lloran por sus pecados, aún ayunan en secreto, aún llevan la Biblia como espada y no como accesorio de culto. Estos no quieren ser celebrados, quieren ser hallados fieles. Tú que me escuchas ahora,
¿En quién está basado tu evangelio? ¿En lo que puedes recibir o en lo que ya fue entregado por ti en la cruz? ¿Has adorado a Cristo o has usado su nombre para mantener tus propios ídolos en pie? No te engages. El evangelio de la comodidad puede llenar iglesias, pero no llena el cielo. Porque al final, lo que Jesús dirá no será «an conquistaste mucho», sino «an fuiste fiel en lo poco». El criterio es la fidelidad, no la fama. Es la renuncia, no el reconocimiento. Es la cruz, no el escenario. En la idolatría moderna es sutil, pero el corazón verdadero sabe discernir. Y el Espíritu aún clama por adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que se postran ante el trono y no ante sus propios deseos. Hay un tipo de infidelidad que no grita, no blasfema, no abandona la iglesia, se disfraza de piedad, usa traje los domingos, levanta las manos en las alabanzas, dice amén con convicción, pero cuando sale por las puertas del templo, vuelve a vivir como si Dios no existiera. Es la fidelidad solo de labios, una devoción que no desciende hasta el corazón. Jesús dijo: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Esta fue la denuncia más cortante del Mesías, y sigue siéndolo hoy, porque no hay nada más trágico que un creyente que aprendió a actuar, que sabe exactamente cómo parecer santo, pero nunca se rindió de verdad. Estos infieles modernos no niegan la fe con palabras, niegan con decisiones, con negocios oscuros, con relaciones sin temor, con conversaciones dobles. Frecuentan la iglesia, pero también los lugares de la carne. Hablan de Dios, pero también esparcen veneno. Predican sobre el perdón, pero guardan rencor. Cantan sobre la pureza, pero alimentan el alma con impurezas secretas. Vivan una vida doble, una vida dividida. ¿Y qué es una vida dividida sino infidelidad? El corazón que coquetea con el mundo mientras intenta mantenerse de la mano con el cielo. Pero Dios no comparte trono. Él no comparte su gloria con nadie. O Él es Señor de todo, o no es Señor de nada. Spurgeon una vez dijo: la hipocresía es la religión del rostro, no del corazón. Y con el tiempo se convierte en una prisión, porque quien vive de apariencias se vuelve esclavo de su propia máscara. Necesita sostener una santidad que no siente, necesita parecer transformado, incluso cuando no lo fue. Y esto agota el alma. ¿Cuántos líderes hoy están en ese lugar? ¿Cuántos cristianos están cantando sobre la gracia mientras se hunden en la culpa? ¿Cuántos están predicando contra el pecado mientras alimentan pecados secretos? La fe real comienza en la intimidad, en la habitación cerrada, en la vida que nadie ve. Y es allí donde Dios mide el corazón. A la iglesia está llena de infieles porque muchos creen que engañar a los hombres es lo mismo que engañar a Dios. Pero el Señor sondea los corazones. Él ve lo que se piensa, lo que se desea, lo que se alimenta en silencio. Él no busca performances, busca quebrantamiento. Quizás tú mismo estés viviendo esta división. Quizás te has acostumbrado a una fe mecánica, con oraciones repetidas, con un culto que ya no te toca, y en el fondo sabes que algo murió dentro, que la llama se apagó, que el amor se enfrió. Pero aún hay tiempo, aún es posible rasgar el corazón ante Dios, porque la fidelidad no es perfección, es integridad, es el deseo sincero de andar en la luz, incluso tropezando a veces, es levantarse cada vez que caes, pero con los ojos en lo alto y las rodillas dobladas. Es decir: Señor, ya no quiero solo parecer tuyo, quiero realmente ser. La fidelidad es como una alianza, no se rompe por debilidad, sino por indiferencia.
Dios no espera un pueblo sin fallas, espera un pueblo que no lo traicione con la frialdad, que no cante palabras que no vive, que no use su nombre como una capa para un corazón dividido. A la generación que cambia, esto no será la más talentosa ni la más numerosa, sino la más sincera en gente que no finge, que vive lo que predica, que no se conforma con la duplicidad, que ora con lágrimas y adora con entrega. A esa generación Dios levantarán y tú puedes formar parte de ella, pero tendrás que quitarte la máscara, tendrás que bajar del escenario, tendrás que dejar que Dios toque donde duele. Solo así la fidelidad nacerá de nuevo, no de los labios, sino de las entrañas. Hay una línea delgada entre la adoración verdadera y la performance religiosa. Y lamentablemente, esa línea ya fue cruzada hace mucho tiempo en muchos púlpitos del mundo. Lo que debería ser un altar de rendición se convirtió en un escenario de vanidad. Lo que antes era reverencia se volvió entretenimiento. El culto se convirtió en un show y la iglesia se convirtió en audiencia. A los fieles que antes lloraban a los pies de la cruz, ahora aplauden los talentos del escenario. El silencio sagrado fue cambiado por el ruido del aplauso. Y en lugar de la convicción de pecado, tenemos la excitación de un evento. Pero Dios nunca quiso un pueblo entretenido. Él quiere un pueblo transformado. El problema no está en la música, ni en los instrumentos, ni siquiera en el uso de la creatividad. Está en el corazón que desea agradar a los hombres, más que agradar a Dios. Está en el pastor que mide el éxito por la popularidad y no por la santidad. Está en la iglesia que busca ser relevante para el mundo y olvida que fue llamada para ser separada de él. Spurgeon advertía contra esto en su época en un púlpito que busca el aplauso y no el arrepentimiento. No es un púlpito, sino una trampa. Lo que él veía ya en el siglo XIX, hoy se ha convertido en regla. Cultos ensayados, luces diseñadas para crear emoción, palabras cuidadosamente calculadas para no ofender, y mensajes que masajean el ego en lugar de quebrantar el alma. Cuando la iglesia se transforma en teatro, los actores se multiplican. Y lo peor es que muchos ya ni siquiera se dan cuenta de que están actuando, creen que están adorando, cuando en realidad solo están repitiendo gestos sin vida. Sí, están recibiendo una palabra, cuando en realidad están siendo seducidos por discursos motivacionales disfrazados de evangelio. Pero la palabra de Dios nunca fue hecha para entretener. Hiere antes de sanar, confronta antes de consolar, rasga antes de coser. Por eso, no es popular. Por eso, los verdaderos predicadores son pocos. Porque decir la verdad hoy cuesta caro. Puede costar seguidores, estatus, posición. Puede costar la fama, pero salvará almas. ¿Y tú? ¿Estás buscando un evangelio que emociona o que transforma? ¿Vas a la iglesia esperando sentir algo o ser moldeado por Dios? Porque hay una gran diferencia. El espectáculo alimenta la carne. La palabra confronta el espíritu. El show termina con aplausos. El culto verdadero termina con rodillas en el suelo y corazones arrepentidos. Esta generación necesita reaprender a temer, a callar ante lo sagrado, a cambiar los focos por la luz del Espíritu, a salir del centro del culto y volver a poner a Cristo en el trono, porque mientras la gloria sea de los hombres, Dios no se manifestará. Mientras los cultos sean sobre emociones humanas, los cielos seguirán cerrados. Y qué tristeza es ver una generación que canta sobre fuego, pero nunca ardió por dentro, que predica sobre el arrepentimiento, pero nunca lloró por su propio pecado, que dice ven, Espíritu Santo, pero no le abre espacio para que entre. Cuando el culto se convierte en espectáculo, el Espíritu se retira. Dios no habita en shows, Él habita en corazones contritos. Él visita altares sencillos, donde hay sinceridad. Él se agrada del cántico tímido,
pero verdadero. Él se mueve donde hay quebrantamiento, no donde hay guión. Es hora de derribar los escenarios y reconstruir los altares, de cambiar los aplausos por los gemidos de arrepentimiento, de cambiar las performances por la presencia, porque donde hay verdad, Dios aparece, y donde Dios aparece, la iglesia es incendiada de nuevo. La elección es nuestra, audiencia o novia, espectáculo o sacrificio vivo, estrellas o siervos. El cielo no busca artistas, busca en espíritu y en verdad. La infidelidad espiritual no comienza con grandes caídas, comienza con pequeñas concesiones. Un pecado tolerado aquí, una verdad suavizada allá, un silencio conveniente ante el error, un evangelio adaptado para no incomodar. Y poco a poco, el corazón de la iglesia se distancia de su primer amor, pero hay un llamado que resuena en medio del desierto espiritual. Vuelvan a llorar, porque mientras la iglesia esté satisfecha con aplausos, con números, con estructuras grandiosas y corazones vacíos, el cielo permanecerá en silencio. Es necesario que el pueblo de Dios vuelva a arrodillarse, vuelva a rasgar el corazón, y no solo las vestiduras, vuelva a clamar como quien siente dolor, como quien perdió algo precioso, como quien sabe qué. Sin la presencia de Dios, todo lo demás es vanidad. And Charles Spurgeon solía decir, un avivamiento genuino comienza en la rodilla doblada de un justo no comienza en el escenario, ni en el marketing de la iglesia. Comienza en el espíritu abatido, en el corazón contrito, en el arrepentimiento que quema el orgullo, hasta que solo queda el quebrantamiento. Quizás este sea el mayor milagro que la iglesia moderna necesita volver a llorar. No por materiales, sino por haber abandonado lo eterno, no por persecución externa, sino por frialdad interna, no por falta de bendiciones, sino por ausencia de la gloria, porque mientras los ojos de la iglesia estén secos, los cielos estarán cerrados. Solo hay una cosa capaz de restaurar una iglesia infiel: el arrepentimiento profundo. Y el arrepentimiento no es remordimiento, es cambio de mente, de dirección, de naturaleza. Es decir, me equivoqué, Señor, vuelve a habitar entre nosotros. Restaura a tu pueblo. No habrá avivamiento sin llanto, no habrá sanación sin exposición de la herida, no habrá gloria sin cruz, no habrá fidelidad sin renuncia, pero aún hay tiempo, aún hay una oportunidad. Con cada nuevo amanecer, Dios susurra una nueva oportunidad, no porque Él sea débil, sino porque es longánimo. Él no quiere multitudes en el templo, Él quiere una novia fiel Él no busca cantidad, Él busca verdad. Y quizás tú seas la vela que reaviva la llama, quizás tu oración solitaria, en el silencio de la habitación, sí, el inicio del incendio que ha de purificar la casa de Dios. Quizás tu arrepentimiento hoy sea la semilla del nuevo mover que Él espera plantar. No subestimes una lágrima sincera, no desprecies una rodilla que se dobla cuando todos están de pie, porque a los ojos del cielo, eso es fuego puro, eso es sacrificio agradable, eso es fidelidad. En medio del colapso en la iglesia, no necesita más estrategia, necesita quebrantamiento, necesita hombres y mujeres que amen la verdad más que su reputación, que amen la santidad más que la conveniencia, que amen la presencia de Dios más que el aplauso humano. Vuelvan a llorar, vuelvan al altar, vuelvan al primer amor, porque cuando la iglesia vuelva a llorar, Dios volverá a hablar. Si este mensaje tocó tu corazón, no guardes esto solo para ti. Comenta abajo con sinceridad. ¿En qué área de tu vida has permanecido sobre el muro? Esta pergunta está no roteiro original, mas não na descrição que você pediu para traduzir. Estou usando a que apareceu antes.
Paramantej a coherencia o da llamada a asan. Tu respuesta puede ser el inicio de tu transformación N-, y quizás el despertar de alguien que leerá tu testimonio. Comparte este video con alguien que necesita salir de la neutralidad. Suscríbete al canal La Escuela del Príncipe y activa la campana aquí. La palabra no se diluye, es proclamada con temor, verdad y fuego. Este es un espacio para aquellos que desean ser soldados del reino, no audiencia. No estás solo, el Espíritu está llamando a guerreros despiertos para la última hora. Sí, es tu caso. Ya sabes lo que tienes que hacer.